Yo cuando llegué aquí a Canadá, en realidad a los 2 meses, traté de comprar, bueno, más bien compré una camioneta, una Journey. Me costó como $7,500 más o menos. La compré con un particular, con un mexicano. En- a las 2 semanas empezó a patear la caja y se voló la transmisión. Entonces la llevé a un mecánico y el mecánico me dijo, pues te salen $10,000 arreglarla. Entonces, pues obviamente yo ya había pagado los 7,500. O sea, en realidad todos cuando venimos aquí a Canadá, pues venimos con ciertos ahorros, ciertas cosas, pues no era viable. Y ahí es cuando mi amiga en ese tiempo me ayuda como cosigner, o sea, la titular del crédito, a comprar una camioneta nueva. Finalmente en la agencia donde la compré la otra me dieron $1,000 por la Journey y pues se me fueron $6,000 en 2 semanas. Ah, no, yo no tenía ni idea, o sea, ni idea, porque finalmente fue con un mexicano en ese momento y yo confié en él, porque él me dijo, pues bueno, la camioneta está en perfecto estado, yo la tuve un año y pues sí, un año que él sabía perfectamente bien y pues en ese tiempo yo no sabía que existía un Carfax, por ejemplo, que es el historial del coche, que viene ahí si tiene reportes de cuántos accidentes tiene, si es reconstruido o no. Entonces, y pues uno no es mecánico, entonces finalmente pues yo manejé la camioneta en ese momento, pues se sintió como un coche normal, pero en realidad estaba de alguna manera tocado. Y eso existe mucho aquí en Canadá. Hay muchísimo reconstruido, por ejemplo. Únicamente en el Carfax. O sea, el Carfax es el historial del coche, vienen ahí los servicios, si ha tenido X número de dueños, si es reconstruido, cuántos accidentes ha tenido, si tiene deudas. O sea, cuando uno compra a crédito, normalmente le ponen un lien record, que ese es como la información financiera. Entonces, si tú ves en el Carfax que tiene eso, es porque el coche está todavía a crédito. Entonces, pues bueno, ese es uno de los puntos más importantes. Y si tienes algún conocido que sea un buen mecánico, pues que lo revise, porque esas son de las cuestiones, los riesgos que hay de comprar con un particular o en un lote. El particular, pues es como Facebook Market. Pues simplemente encuentras a la persona y lo que te digan, pues tienes que confiar pues a la buena de Dios. Un lote es uno donde pueden venderte cualquier coche, literal cualquier coche que les ponen el precio, que ahí es donde pueden encontrar coches de $3,000, $4,000, y algunos lotes de tamaño mediano te pueden dar como el crédito en casa, pero por ese coche, y no existen garantías, no existe nada. Entonces es como un particular que vio la forma de juntar dinero para poner varios coches y es lo mismo, porque no te enseñan Carfax. Justamente hoy en la mañana me escribió una persona de unos conocidos de él, fueron a un lote a comprar y le hicieron una locura porque compraron un coche que era 2012 con 80,000 kilómetros. A las 2 semanas se descompuso el coche. Entonces les dijeron, tráenos el coche y te lo vamos a cambiar. Pero por el mismo valor que habían pagado, se lo cambiaron por un 2008 con 180,000 kilómetros. Y le dijeron, ya no nos debes nada, aquí están las llaves, aquí está. Y entonces el cliente pues tiene un mes que llegó y como que dijo, esto pues así es como se maneja en Canadá. Y lo bueno es que está este amigo que él fue el que me contactó a mí para pedir asesoría, que me platicó esta situación y a mí me sorprende las historias que he tenido yo aquí que me han platicado. Entonces, bueno, me fui por un lado. Estos son particulares y lotes. Existe muchísimo reconstruido en Facebook Market. Y ese es el tema que me toca como mucho con las personas que me dicen, pero es que uso un coche que tú lo tienes aquí en $25,000, resulta que en Facebook Market yo lo vi en 15,000. Sí, revisamos y vemos el número de serie y resulta que el coche es reconstruido. Entonces, en particulares hay mucho reconstruido. Y una agencia estamos certificados con la BCA, que es la dependencia que regula toda la situación de los coches, o sea, todo
que sean precios justos, que los coches tengan inspecciones. Normalmente tienen entre 160 y 170 puntos que se revisan, que pasen inspecciones provinciales, que el coche realmente sea un buen coche para que sea financiable. Entonces, y se les puede poner garantía. Entonces eso es como la principal diferencia en una agencia de seminuevos, ese respaldo que tienen por parte de nosotros. Lo principal es revisar su buró de crédito, porque en el buró de crédito es como la radiografía de cada uno de nosotros en el aspecto crediticio. Si no se cumplen, en el caso, por lo menos así es como yo lo manejo, que estoy en el área de financiamiento, si no se cumplen por lo menos el 95% de los puntos para que el coche para que su autorización sea viable, yo no la subo a bancos. Yo sí me acerco con las personas o les explico a detalle cómo funciona, precisamente para que creemos una estrategia y lo hagamos viable, aunque no sea en ese momento. O sea, a menos que sea alguien que me diga, sabes qué, Gus, sí me urge el coche, me ha tocado personas, es invierno, tienen un bebé recién nacido, entonces dicen, pues búscale por donde sea. Sí hay financieras que con muy poco historial de crédito te dan el préstamo, pero son con tasas más altas. Entonces, yo siempre les soy muy honesto. Si se pueden esperar, mejor hacemos una buena estrategia y se llevan lo mejor viable en su momento al caer en condiciones un poco más elevadas. Es real y no. Vamos a dividir el tipo de financiamientos. Está subprime, que subprime son todas las financieras, e inclusive, por ejemplo, TD y Scotiabank tienen un área de subprime, que son para personas que tienen poco historial de crédito o tienen mal historial de crédito. Y está Banco Prime, que son los mejores programas de los bancos grandes. Para todo lo Prime no necesitan la licencia de British Columbia, pero para subprime, depende del tipo de banco, sí puede llegar a pedirla y es clase 5. Pero aquí es un punto bien importante que hay que mencionar. La ley dice que personas que llegan con permiso de trabajo aquí a Canadá, bueno, a British Columbia, tienen 90 días para cambiar la licencia por la provincia. Y todos sabemos que ICBC es monopolio y es el que maneja, y es el gobierno, es el que maneja el seguro. Y ellos no explican esto. Si tú tienes un accidente y tu licencia no es de British Columbia y estás fuera del lapso que marca la ley, tienes el accidente, aunque pagues tu seguro, no te van a cubrir nada. Entonces digo, esto es algo que sí me gusta mencionarlo, porque más allá del si pueden o no financiar, si están totalmente desprotegidos. Y esto aplica aunque te peguen y no haya sido tu culpa. Tengo un conocido que le dieron un golpe, estaba en un semáforo, llegó alguien por atrás, le dio el golpe y revisaron y estaba fuera del plazo permitido y no le cubrieron. Entonces sí hay que tener como mucha, te digo, aparte de lo del financiar, el financiamiento se puede ver aunque no tengan la licencia. Puede ser con licencia de México, Colombia, cualquier otro país. Pero también hay que tomar en cuenta que tu seguro te va a salir hasta 3-4 veces más caro del precio. O sea, en vez de que pagues 180, $200 al mes, puedes llegar a pagar $600 al mes. Entonces, sí se puede. Así es. Y siempre cuando vienen aquí conmigo, me gusta mucho platicar con los clientes porque nos va llevando como a diferentes temas y a diferentes tips. Si no tienen la licencia, yo les ayudo. Hasta tengo un video en la página de cómo es el examen práctico, el manual en español, o sea, cómo pues ayudarles realmente a que les sea más fácil. Sí, he tenido muchos clientes que me hablan, me piden información, vemos que sí es viable, inclusive muchos me llenan la solicitud sin venir a la agencia antes, yo les consigo la autorización y ya una vez que tengo la autorización ya nos sentamos aquí y he tenido clientes de tiempo récord que han estado 45 minutos en la agencia y se llevan su coche. O sea que vienen como ya con la idea muy
o llegan y ven alguno de los coches y dicen, este es, me enamoré, y como ya está la autorización, ya nada más es llenar, imprimir los documentos, el proceso es muy rápido, muy rápido. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas, y las entiendo, que cuando yo les mando el link para llenar la información, pues hay cierta información del empleo, y pues finalmente somos latinos y no todos confiamos en todos, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Ahorita un paréntesis que quiero, antes de que se me olvide, es a la hora de llenar las aplicaciones por internet, porque en Facebook, por ejemplo, cuando te salen, hay muchas concentradoras de leads. Entonces, donde te dicen 100% garantizado tu aprobación, no importa que seas recién llegado, no importa que... Todo eso es nada más para captar los datos. Y si tus datos son manejados de manera incorrecta, esos los venden a las agencias y luego empiezan a mandar esas agencias como información al banco, y esto empieza a afectar el buró de crédito. Independientemente que hay el otro cliente que va de agencia en agencia en agencia dando sus datos, y muchos no saben que eso les daña el historial de crédito. Entonces ya cuando llegan conmigo ya tienen 15 revisiones y ya entran en un círculo en el que es muy difícil conseguir la aprobación. Entonces siempre he tratado de llegar a lo más que se puede de las personas y que entiendan esta parte, pero pues no puedo llegarle a todo el mundo. Entonces... el típico que te ofrecen las perlas de la Virgen, por decirlo así. No importa que seas recién llegado, las mejores condiciones, tu aprobación en minutos, toda esa estrategia de marketing que todo el mundo utiliza. No hay como si realmente estás listo para comprar, hablarle al vendedor, ver que el vendedor es real, o sea, que no son robots, por decirlo así, o sea, estas generadoras. Una llamada, WhatsApp, y agendar una cita para que entonces puedan verse en persona. O sea, para mí siempre el ver a la persona es una de las claves más importantes. Y que estén seguros a comprar, porque no existe, o sea, aquí a diferencia de nuestros países no existen cotizaciones. O sea, no es, en el caso de México, pues cualquiera de nosotros podemos ir a cualquier agencia y nos entrega una corrida financiera y nos dicen es el 30% de enganche y te quedan 60 pagos con el seguro incluido y sin el seguro incluido. Aquí no existe eso, porque depende de tu perfil. El mismo, hablando de Scotiabank, voy a poner un paréntesis aquí, el que define el plazo del financiamiento es el año del coche. Para que sea financiable con el mejor programa que ellos tienen, tiene que ser 2018 en adelante. Entonces, mientras más nos acercamos a 2018, es menor el plazo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pensemos en un 2022, que el plazo más largo de Scotiabank es 96 meses. Pero si tu perfil es muy corto, aunque tú te lleves un 2022 hasta que el banco no me regresa tu autorización, yo no sé si te va a dar los 96 meses. Entonces yo puedo darte un aproximado de decirte, bueno, vas a pagar 210 quincenales por este coche, si el banco te da los 96 meses, si el banco te da la tasa del 7.9. Entonces, cuando uno va a una agencia, normalmente lo que hacen en finanzas es, en el área de financiamiento, es préstame tu identificación, llenamos los datos y primero voy a ver qué te autorizan, después te enseño coches. Si el sistema aquí en Canadá así es como funciona. Entonces muchas de las agencias luego terminan las personas en la desesperación que les ofrecieron en ese momento ¿es este el coche que te van a financiar? Esto es lo que vas a pagar y fírmame. Por eso hay que tener mucho cuidado a dónde va uno. O sea, creo que me perdí un poquito en el punto de lo que quería decir, pero no existen cotización, o sea, en teoría no tendríamos por qué estar yendo de agencia en agencia en agencia en agencia. Si ya viste un coche o métete a las páginas de internet y ve las opciones. Si ya viste uno que te gustó, entonces contacta al vendedor, lleva todo el proceso como debe de ser y entonces como muy específico en el coche que ya viste. Porque si no, muchas veces las ventas aquí en Canadá tienen un nombre que ahorita no me acuerdo, pero presionan mucho. O sea,
es fírmame ahorita, o sea, esta es tu oportunidad, Entonces, luego terminan personas firmando cosas que ni siquiera tienen idea. Me ha pasado personas que les han vendido arrendamiento en un coche de 2008, donde están pagando una mensualidad como si estuvieran comprando un 2022, con un coche viejísimo, agencias grandes de nombre, documentos que los he visto yo firmados por el cliente, donde dicen que si en 2 años no logran la autorización del banco, o sea, locuras, no logran la autorización del banco, les pueden quitar el coche. Entonces, después de 2 años pueden hablarte y decir, ¿sabes qué? Tienes que regresar al coche que has pagado durante 2 años porque nunca se logró tu autorización. Y ha pasado. Y les entregan los documentos y ven que firmaron así literal, si el banco no te autoriza, bla, bla, nosotros tenemos el derecho de quitarte el coche. Entonces, es bien importante eso, bien importante. Es que es muy variable porque depende mucho qué es lo que busquen las personas. Por ejemplo, si tu idea es estar renovando un coche cada 3 años, independientemente de que exista el trade, que ahorita lo voy a explicar, el leasing, siempre vas a tener un coche nuevo, que normalmente el que conviene es cuando es nuevo. ¿Por qué? Porque te van a incluir ciertos servicios, porque el periodo es más corto. Entonces, si te tienes que ir por alguna razón, no estás atado a un periodo de 7 años, 6 años, pero estás limitado en muchas cosas. Uno es el kilometraje. Normalmente se van fraccionando 12,000 al año, 18,000 al año, 24,000. Si te pasas de esos kilómetros, entonces te cobran cada kilómetro, punto algo de centavos cada kilómetro. 2, tienes que regresar el coche que pase inspecciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tienen que tener, por ejemplo, en llantas, mínimo el 35% de llantas. Si no pasa, entonces la agencia te va a decir, pues, ¿qué crees? Tienes que ponerle llantas nuevas porque no me lo puedes regresar así. Normalmente raspones, rayones o algo de más de 2 centímetros de largo, entonces los tienes que reparar. Entonces entras como en una cuestión como de muchos cargos que te pueden afectar al final. Ahora, ¿qué tiene? Tiene beneficios fiscales. Si eres persona física con actividad empresarial, por ejemplo, o si eres empresa, es mayor el monto que puedes deducir cuando es leasing. Pero una de las ventajas que existen aquí en Canadá es que puedes tener los beneficios de cambiar como si fuera un leasing, pero en financiamiento. En realidad tu contrato, o siempre le vas a deber al banco, por decirlo así, pero puedes en algún momento, suponiendo tu contrato es de 6 años, y al tercer año dices, yo ya no quiero un coche, quiero una camioneta. Se puede evaluar en ese momento, valor comercial, la camioneta, se ve cuánto se debe al banco, y puede ser que exista un positivo o un negativo. Si ya has pagado lo suficiente, entonces puedes tener a favor, o viceversa, si lo haces muy rápido, puedes tener en contra. La ventaja es que se agrega eso en el contrato nuevo. Ya sea si tienes positivo, se toma como una especie de enganche, parte del enganche, y si tienes negativo, se puede sumar al nuevo contrato y eso entra financiado. Por eso es que no hay tantos coches viejos en las calles, porque es muy sencillo cambiar los coches, es la verdad. Literal es una lista de inspecciones que se van revisando ciertas partes de los coches. Lo más importante aquí son temas de seguridad. Por ejemplo, que las llantas tengan cierto porcentaje mínimo, que estas de los frenos, las pastillas de los frenos, que los discos estén en cierto porcentaje, que los parabrisas no tengan estrellados. No se pueden vender coches con golpes o raspones de X tamaños. O sea, no puedo vender yo un seminuevo que tenga una bolladura fuerte en la defensa, por ejemplo. A medida de lo que se pueda, ¿no? Finalmente son máquinas, no podemos desarmar toda la máquina, pero ahí viene la parte donde es muy, muy importante que en el financiamiento, debido a que los coches son recientes, se puede agregar una garantía, y eso es una garantía extendida. Entonces, hablando de un coche que tiene garantía de fábrica en motor hasta 100,000 kilómetros, esta normalmente es 60,000 extra, entonces están cubiertos hasta 160,000 kilómetros.
Entonces están muy bien protegidos. Hay una combinación que debe de ser de 3 cosas para que tengas muy buen crédito. Debes de tener una línea de crédito revolvente, una de pagos fijos mensuales y la otra que se llama de crédito abierto. Crédito abierto es la cuenta de celular. O sea, no tienes un límite preestablecido. Si tú usas más de lo que pagas al mes, te lo van a cobrar, lo pagas y punto. Está lo que son pagos mensuales, que ahí entra, por ejemplo, un coche. Son tus pagos que tienes un tiempo definido y son tus pagos fijos. Y la revolvente, que es una tarjeta de crédito. Revolvente, o sea, lo que utilizas, tu límite de crédito, lo pagas y eso vuelves a tenerlo. Pero ahí es donde se atoran muchas personas de Latinoamérica. En nuestros países, cuando reportan a buró de crédito es en la fecha de pago. En Canadá no es a la fecha de pago, es a la fecha de corte. Entonces, y volvemos a lo mismo, en nuestros países, mientras más usas tu crédito, más te van soltando. Como que mientras más te endeudas, pues más te van a atorar. Aquí no, si estás arriba del 35% de utilización, no tienes capacidad de pago. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los créditos? Si tú tienes una línea de crédito de $1,000 y a tu fecha de corte tenías utilizados los $1,000, cuando corta tu tarjeta, se va a reportar al 100%. Entonces, en vez de que empieces a generar un buen historial de crédito y tengas un buen puntaje, va a pasar totalmente lo opuesto. Y pasa mucho que me dicen, tengo muy buen crédito porque soy totalero, esa es la palabra. Soy totalero, llega mi fecha de pago y yo liquido totalmente mi tarjeta. Sí, pero cuando se reportó fue en fecha corta. Entonces, eso no lo saben. Entonces, una combinación perfecta es que tengan los 3 tipos de créditos. Digo, antes de que tengan un coche, nada más es la de celular, por ejemplo, y tarjetas de crédito, y que tengan de 2 a 3 tarjetas de crédito y que siempre estén debajo del 35%. Y me han preguntado mucho en redes, pero entonces, ¿por qué te autorizan 1,000 si nada más puedes utilizar el 35%? Volvemos a lo mismo, los que son recién llegados al país te empiezan a dar límites de crédito muy pequeños. Un canadiense ya tiene líneas de crédito de $20,000, entonces $20,000, el equivalente al 30-35%, no es lo mismo a que te den una tarjeta de 500 y tú utilizas todo. Entonces, por lo menos de aquí en lo que empiezas a construir tu historial de crédito, es muy importante que tengan en mente que la fecha de corte debe de estar su tarjeta lo más liquidada posible, debajo del 35. Todo crédito que cancelas, y no solo las tarjetas de crédito. Si tienes una cuenta de celular y la cancelas, tu crédito disminuye y va a haber un lapso en el que se vuelve a recuperar. Por alguna razón así funciona en Canadá. Cancelas tus créditos y es como no como si hubiera sido incumplimiento porque no tienes afectación, pero sí disminuye por tu capacidad y porcentaje de utilización. Entonces, si tienes una tarjeta, normalmente cuando llegamos aquí a Canadá nos dan tarjetas de $200, de $500, y pasa muchísimo que dicen, no, pues ya tenía yo 4 o 5 años con esa tarjeta y ya la cancelé. Es el peor error que puedes cometer porque aparte de todo, esa es tu tarjeta más vieja y es la que más te va a dar historial de crédito. Entonces, aunque tengas $200, $500, córtala, guárdala, pero no la cancelen. No cancelen. Y cuando cambien de celular, traten de cambiar de compañía. Y en algunas compañías se puede hasta negociar que se quede el mismo historial. Así como, oye, no me voy a cambiar contigo porque ya tengo 4 años de historial. Entonces, ver ellos qué les ofrecen. Pero todo lo que uno cierra tiene ciertas afectaciones si no se ha cumplido el plazo. Desafortunadamente turistas no, es el único que no, o sea, pues porque están de turistas, entonces en algún momento se van a ir. Quienes sí pueden, personas con permiso de trabajo, permiso de estudio, residencia permanente o ciudadanos. Hay diferentes programas, volvemos a lo mismo, si tienes muy poco tiempo, hay programas que nada más aceptan personas con permiso de trabajo. Para permiso de estudio sí o sí, tienes que construir historial de crédito previo. Entonces, siendo realistas, para como están ahorita las cosas, necesitan mínimo 6-7 meses con permiso de estudio para poder aplicar a un financiamiento.
Sí, es que te digo, depende mucho del perfil del cliente, porque si es un cliente que les pagan en efectivo, que no está en nómina, pero tiene un año de historial de crédito y lo ha sabido manejar bien, no hay problema, se puede, o sea, sí hay estrategias que yo puedo hacer para que entonces sea viable. Y pasa al revés, o sea, pueden estar 3 años ya en esa empresa en nómina, pero no tienen nada de historial de crédito, no podemos aplicar en ese prime. Entonces, es como muy específico, como decía hace rato, depende mucho del perfil y lo que se vea en muro. O sea, no podemos, en Canadá no podemos generalizar de punto A, punto B, o sea, porque hay diferentes programas. Hay dos formas. Una es que, bueno, hay tres. En tu licencia, si viene la fecha de expedición, no necesitas en teoría tu récord de manejo. Si está muy clara, porque el agente de ICBC puede determinar que, pues, o sea, tú tienes tu licencia de, no sé, desde el 2000, porque pues ya no estamos en el 2000 y es obvio que a eso se refiere esa fecha. Esa es una. Si no es el caso, tienes que pedir tu récord de manejo, se necesita en original y traducirlo con un traductor certificado por ICBC aquí en Canadá. Pero hay una tercera opción que no muchos saben, que es si tú tienes la forma de pedirle a tu seguro en México o en tu país como un historial que no has tenido accidentes en el seguro, eso ayuda todavía más para que entonces te tomen el récord de los años que llevas manejando, más como un extra que no has tenido accidentes. Entonces eso es importante que lo traigan. Uh-huh. Bueno, y sí ha pasado con muchas personas que cuando revisamos el buró, resulta que tienen cuentas en cobranza. Es muy importante, la gente piensa que una cuenta de celular, por ejemplo, no les va a generar un mal historial de crédito, pero sí. Hay personas que ni siquiera sacaron su celular en Rogers, por ejemplo, pero que no pagaron su última factura por X o Y, porque les llegó más alta, pero como no sacaron el teléfono a crédito, ellos asumen que pues ahí va a quedar y no va a aparecer. No, sí aparece, sí se va a buró de crédito y se va a cobranza. Y eso te daña tu historial de crédito por años. O sea, no es... O sea, sí hay que tener mucho cuidado. Inclusive hay cuentas como CIBC, TD, RBC, que tienes en tu cuenta de cheques o de ahorros, tienes una cuestión que se llama overdraft. ¿Qué quiero decir? Que tienes como un mini crédito por si en el tiempo que existían los cheques físicamente, era para que no se te sobregiraran. O sea, que estuvieras como protegido por si no tenías el saldo en la cuenta. Y mucha gente piensa que eso pues es regalado o no sé qué piensan, pero usaron 100 y nunca los pagaron. Eso también se va a buró de crédito. O sea, todos esos overdraft que no se pagaron también se van a crédito. Pero bueno, volviendo al tema, es nosotros, una vez que veo en el buró, pues es dependiendo de la seriedad del asunto, se ve la estrategia. Y tenemos un programa muy bueno, que somos de las pocas agencias que lo tenemos, que son para personas que tienen deudas enormes. O sea, nos ha tocado personas que deben $50,000 entre que les hicieron reposición de coches, tienen bancarrotas, bueno, con este programa podemos ayudarles a recuperar su crédito e incluir, o sea, como hacerle una negociación con todas estas deudas, que baje la deuda y entonces se puede incluir un coche con un pago mensual y esté todo incluido. Entonces, pero depende mucho del perfil de cada uno. O sea, depende qué tan serio puede ser una persona que tenga muy alto el porcentaje de utilización, entonces nada más es en el siguiente mes se hace una estrategia, o puede ser alguien que debe a CRA, impuestos, y entonces se hace una estrategia. O sea, hay varios programas. Aquí en British Columbia tenemos sucursal Surrey, sucursal Abbotsford y Langley. Yo estoy aquí en Langley, que es donde está mi oficina y es donde atiendo a todo el mundo. Y tenemos una en Calgary. En total, entre las 4 sucursales tenemos
casi 500 y pico de coches, todos seminuevos. Pero también, si tienes muy buen crédito y tenemos tu autorización, y sí me ha pasado personas que dicen, es que yo quiero específicamente este coche, sí tengo forma de conseguirlo. O sea, yo puedo moverme, tenemos un área de compras y puedo moverme, y te digo, si sí está la autorización, de conseguirte el coche como tú lo quieras, sin problema. Qué bueno que dices eso. Volvemos otra vez a los diferentes tipos de bancos. Prime, Subprime y, bueno, Newcomers también entra. Pero bueno, Prime. Existen tasas de interés fijas, o sea, una escala de 3, 4, entre el 7.9 actualmente, porque hace años, antes de que viniera toda la cuestión de la inflación y el aumento de tasas y demás, sí habían tasas para seminuevos desde el 4% anual. Eso ya no existe. O sea, esperamos en unos 2 años que el país vuelva a estar en esa posición de bajar esas tasas, pero actualmente lo real en seminuevos, la más baja es el 7.9. Eso es lo más bajo, y la más alta en Prime es 9.9. Ese es entre 7.9 y 9.9, o sea, son 2% lo que cambia. Y lo que va a determinar la diferencia entre que te den un 7.9 o el 9.9 es el plazo de financiamiento, el valor total financiado y tu perfil de crédito. No hay, o sea, esto que platican de las mejores tasas, eso no depende de las agencias, esos son los bancos. Está Subprime, que esos son tasas desde el 11.9 hasta el 30 y tantos, que son ya tasas de locura, pero ahí depende del perfil del cliente. Si tienes mal historial de crédito, volvemos, si has tenido bancarrotas, reposiciones, todavía aquí los bancos te van a volver a prestar para un coche, pero ahora sí te van a cobrar. O sea, ahí te va a costar mucho más de lo que, pero ya estamos hablando de personas con muy mal historial de crédito. Y los que están recién llegados, normalmente Scotiabank, TD y estos manejan programas de Newcomers, que les llaman, que son tasas fijas que oscilan entre el 14 y el 15. O sea, no se van tan altos, pero tampoco son tan bajos. Y ahí ojo, porque los de Newcomers sí tienen varios candados. Ahí sí ponen cosas que se tienen que cumplir al 100%. Permiso de trabajo con cierta vigencia, X número de tiempo en el trabajo, estar en nómina, una carta laboral. O sea, sí son varias cosas que se tienen que cumplir. Pero a tu pregunta, eso es lo real. Ahora, los que ves que son tasas del 3%, del 1%, son para coches nuevos y en algunos modelos en específico y dependiendo del término. Ayer platicaba con una cliente que me decía, es que me están ofreciendo el 4.9. Sí, pero cuando checamos el 1.9, perdón. Cuando checamos las condiciones que les estaban dando en esta agencia de nuevos, resulta que es a 36 meses. Entonces, claro, te la van a dar, pero entonces en vez de que tengas el plazo más largo, te lo van a limitar a 36 meses y tu mensualidad va a quedar bien alta. Y no solo eso, en muchas agencias, porque no hay una ley que diga que forzosamente los bancos tienen que prestarle a personas que son residentes temporales. Al contrario, muchas agencias sí se apegan mucho a la ley, que dicen, si no es el programa de Newcomers bajo estos candados para protección del banco, no te van a prestar. Porque cuando los clientes no cumplen con sus plazos, yo te puedo vender hoy a ti, pero en 2 años te quitan el coche, a mí como agencia me meten como en una lista como negra, por decirlo así. O sea, una cuestión donde eres una agencia que no está poniendo cuidado o atención en la calidad de los clientes. Algo muy importante que me gustaría mencionar también, a mucha gente le da miedo financiar. Como que dicen, híjole, es que ya me voy a atar 5 años, y qué si no puedo pagarlo después, y qué si me quedo sin trabajo. Afortunadamente estamos en un país con muchas oportunidades, que si nos ponemos a trabajar, la verdad es que sí tenemos, o sea, de hambre nos morimos. Entonces, puedes hacer deliveries ya con el coche, puedes hacer Uber, porque puedes sacar tu licencia clase 4 y entonces haces que es Uber Driver, Amazon Flex. O sea, hay muchas aplicaciones en las que pueden hacer dinero, e inclusive después
Si no pueden hacer ni eso, se puede rentar el coche. O sea, pueden poner el coche en renta, entonces el coche se paga en automático. Y ya en el peor de los escenarios, ahí sí tendrían que hablar al banco y hacer una reposición voluntaria. Eso sí daña el historial de crédito, pero bueno, no van a ir detenidos, sino porque mucha gente que está sobre todo como temporal, les da mucho miedo de, híjole, y si esto afecta a mi residencia permanente, no tiene nada que ver lo financiero, a menos que sea CRA. Ahí sí ya es otro tema, porque ese ya es tema de impuestos, y pues bueno, ahí no estás cumpliendo con el país. Pero lo demás financiero no tiene nada que ver con migración y demás. Entonces eso es como... Uh-huh. Coches que son buenos. Actualmente Hyundai, Kia, son coches que le están poniendo mucho equipo a muy buen precio. Los mejores y el top en gama media, Toyota, Honda, los japoneses, Mazda. Pero Kia y Hyundai hago mucho hincapié porque tendrían que verlos para que vean cómo están de equipados y que comparen entre un Corolla, por ejemplo, que vale más caro que un Elantra, y el equipo y la seguridad es mucho mayor en Hyundai. Tienen que calcular que para que puedan financiar un coche aquí en Canadá sin dar nada de enganche, porque esa es una de las ventajas que también existen aquí, es puedes sacar coches si tienes buen crédito y no pagas, de verdad, firman aquí y ponemos placas, y 15 días después sale el primer pago, porque ni siquiera es al día siguiente. Pensando, el mínimo para poder financiar un coche es alrededor de 210 actualmente quincenales. Entonces por $420 al mes te llevas un muy buen coche con garantía incluida ya, o sea, todo muy bien. Y pues yo siempre les digo, hagan las cuentas, porque si es una familia de 4 y tienes la Compass, pues ya te convino más financiar que el estar, aunque tenemos muy buen sistema de transporte público y todo, pues vale la pena. O sea, en el tiempo de COVID, los seminuevos se fueron bien altos. De hecho, te salía más caro comprar un seminuevo que uno nuevo, porque como se quemó la fábrica de los chips, dejó de haber producción. Entre el COVID y que no habían chips, no hubieron nuevos durante casi 2 años. Entonces, todas las personas que compraron coches en esa temporada y que ahorita quieren cambiarlo, están un poco atorados porque hay mucho negativo. Los coches ya bajaron de precio, los seminuevos, entonces algo que en su momento costaba 30, probablemente ahorita cueste 20. Entonces estamos, porque yo me incluyo porque compré una camioneta en ese tiempo también, estamos teniendo como problemas porque tenemos un negativo muy alto. Entonces no podemos cambiarlo por cualquier coche. Para cambiar un coche aquí, que era lo del trade, eso no lo había mencionado, este punto, el banco con las agencias cuida mucho que no se sobrevalúen los coches. O sea, a la hora que nosotros subimos la aplicación, tenemos que poner el número de serie. Entonces no podemos y decir un coche que vale 30, pues yo nada más lo quiero y lo vendo en 40, porque estamos muy regulados como agencia, que hay un máximo, hay un tope en cada coche. Entonces, cuando existe el trade y el negativo es muy alto, tienen que ser coches que aguanten ese monto para que el día de mañana que lo quieran vender, puedan vender ese coche y no esté sobrevaluado. Y los bancos también protegerse, que si lo recuperan, pues no es un coche que en realidad vale 30 y te lo vendieron en 50. Entonces, los que compramos en COVID tenemos negativos un poco altos. Y esto va para todo el mundo porque mucha gente está sintiendo que compraron sus coches y que entonces en ese tiempo en la agencia donde compraron el coche se lo vendieron más caro de lo que... No, o sea, hay un freno, o sea, hay un tope en lo que se le puede poner a los coches y está muy regulado. Donde sí hay que tener cuidado, y ahorita me acordé también, es en todo lo que les ponen atrás. Existen garantías para pintura, para rayones, para llantas y rines, para sistema eléctrico específico, para sistema digital. Y al no saber todos los cargos, entonces hay que tener mucho cuidado en las otras agencias, porque el coche costaba 30, que es más impuestos,
Y sí, existe un dog fee, que es una comisión por parte de las agencias, y el costo de la garantía, pero pues muchos, cuando vienes a ver, tienes un montón de cargos extras, garantía de pintura que nunca vas a usar. Pero pues eso se gana. O sea, ahí ganan las agencias. Entonces, ese es un punto también importante que hay que tener en mente de cuando lo haces con una persona. A lo mejor no hay, yo siempre he dicho que no hay como crédito malo. Hay malos asesores, hay malos gerentes de financiamiento. Cuando haces las cosas bien, te van a salir bien, y cuando eres honesto y transparente, te va a ir, o sea, te vas tranquilo, sabes que lo que hiciste es la mejor transacción, que no te vieron la cara, etcétera. Entonces, nada más que está como un último.